Bienvenidos una vez más al canal Emprendedores y Emprendedoras. Como sabéis, calcular la rentabilidad de un producto es necesario antes de poder decantarnos a lanzarlo o no, o comprarlo o no. Así que en este vídeo te voy a enseñar de forma rápida cómo puedes calcular la rentabilidad de un producto y decidir si merece la pena o no. Así que sin nada más, comenzamos. Antes de lanzar un producto, tenemos que calcular su rentabilidad, dado que si no es rentable, puede ser un producto muy bueno, relación oferta y demanda genial, pero si no nos sale rentable, ya bien sea pues porque lo compramos muy caro o se nos encarece mucho el transporte, pues es un producto que no podemos sacar. Entonces es importante calcular la rentabilidad del producto o la rentabilidad estimada del producto antes de lanzarlo. Hay que saber también que Excel está preparado para que tú puedas jugar con él y básicamente tengas unas estimaciones, pero bueno, el Excel podría ser muchísimo más complicado, pero me ha parecido que no merecía la pena porque seguramente igual la mayoría de vosotros no estéis tan familiarizados con Excel, entonces al final iba a ser demasiado, así que lo he intentado poner lo más simple posible, solo con esta hojita, ¿vale? En que tenéis que poner nada, 7 datos contados y con ello ya tendríais que tener una idea de si podría ser rentable o no. Entonces, lo primero que tienes que saber es que aquí no debes de escribir nada, solo debes de observar, y donde debes de escribir son donde está, digamos que las casillas en verde, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en estas 4, tienes que escribir, pero en esta no, porque está en blanco, y en esta tampoco, ¿vale? Por otro lado, si te da algún error el Excel o lo que sea, seguramente es porque, bueno, has cambiado el formato, has tocado alguna cosa. Entonces, en ese caso, lo mejor es que te vuelvas a descargar el Excel para tener el Excel virgen, como lo tengo yo ahora aquí, y volver a empezar de cero. Esto que sale aquí es normal, simplemente, pues bueno, se va a sobreescribir cuando pongamos los datos. Entonces, vamos a empezar con ello. Vamos a decir que el producto que tú quieres vender, pues el precio estimado de venta o que a ti te gustaría es 19,99. Entonces, vamos a poner ahí 19,99. Y ya ves que aquí se empiezan a rellenar cositas, ¿vale? Que según vayamos escribiendo cosas se irán rellenando más. Y aquí pues lo he puesto por defecto en euros, pero bueno, imagínate que tú estás en dólares, da lo mismo. Imagínate que esto es dólares, que serían 19,99 dólares, pero si te molesta el signo del euro, lo único que tienes que hacer es ir aquí y darle al signo del dólar aquí, ¿vale? Por otro lado, si estás vendiendo en lo que es Europa, tienes que tener en cuenta el IVA. Y el IVA depende de cada país. Por ejemplo, en España es un 21%, en Alemania, si no me equivoco, era un 19%, y luego también hay IVA reducidos. Depende de tu producto, pues la mayoría en España son a un 21%, pero si tienes un producto X, puede ser que esté con un IVA reducido y sea de un 10% o de otro X%. Entonces, yo aquí voy a poner que es, por ejemplo, el general en España, porque voy a hacer como que este ejemplo es de España, pero si tú vas a vender en toda Europa, tendrías que hacer este ejemplo con todos los países, es decir, pues con España, y aquí pondrías el 21%, pero luego que vas a vender también en Alemania, pues aquí tendrías que poner el IVA de Alemania, ¿vale? Para ver la diferencia. Por otro lado, tienes que poner la tarifa FBA si es que haces FBA. Pero aunque no hagas FBA, vas a tener que tener un gasto de envío. Es decir, si tú haces FBM, le vas a tener que pagar a Correos, a DHL, a MRV o a quien sea, para que te haga ese envío desde tu oficina, casa o donde sea al cliente. Entonces, ese gasto lo tienes que poner aquí. Y si haces FBA, pues directamente lo coges de la tabla de comisiones de FBA, que lo veremos más adelante, pero bueno, aquí tienes todas las comisiones de FBA, o si no, también puedes ir a un competidor en Amazon y con Helium 10 le das aquí al Revenue Calculator, aquí, y en FBA pues te va a poner la tarifa, que si te fijas ya pone ahí FBA Fulfillment Fees 3,15, y eso es porque Helium 10 directamente, teniendo en cuenta estas medidas y este peso, va por defecto a la tabla, lo busca y coge la tarifa adecuada, que es esta, 3,15. Aquí, claro, sería teniendo en cuenta estas dimensiones. Entonces tú tienes que tener en cuenta si tus dimensiones estarían por este ámbito, ¿vale? Pero lo perfecto sería que lo mirases directamente en la tabla de Amazon. Entonces yo, como en este ejemplo hemos dicho que es España, pues vengo aquí a España, ¿vale? Que esto es España, bajo y bueno, digo que está entre estas dimensiones
y también que es más bajo que este peso y entonces me tocaría 3,15. Entonces aquí lo que voy a poner es 3,15. Pero no te preocupes porque luego cuando veamos FBA y demás y lo veremos mejor el tema este de las tarifas, ¿vale? Pero tú aquí lo que tienes que poner es la tarifa de esta pantalla de aquí, que si no lo has entendido muy bien, no te preocupes que más adelante lo entenderás mejor en el curso. Ahora, aquí en tarifa por referencia, esto si no te acuerdas, te lo repito, es la tarifa que es básicamente la comisión por generar una venta en Amazon, ¿vale? Y esta comisión nos la cobra siempre Amazon. Da igual que seas FBA, da igual que seas vendedor pro o individual, da igual que hagas FBM, esto lo pagan todos los mortales. Entonces, aquí esto varía dependiendo de la categoría y también dependiendo del mercado. Por ejemplo, la mayoría son a 15%, pero hay otras categorías que son a un 7%. Puede ser que una categoría esté en España a un 7% y en Francia a un 5%. No es lo normal, pero puede pasar. Entonces, eso lo tienes que comprobar. Pero aquí el general es un 15,45%, que bueno, es el 15% que hablamos siempre, pero lo subieron y bueno, pues para ser exactos es un 15,45. Después, coste unitario, esto está en blanco, por lo tanto no tocamos. Y luego tengo aquí que he puesto otros, pues un porcentaje. No lo tienes por qué poner, ¿vale? Lo puedes dejar así en blanco, pero sí que te recomiendo que pongas algo. ¿Por qué? Pues esto es básicamente porque siempre hay gastos de más. Por ejemplo, tú lo puedes vender a este precio, pero tienes que tener en cuenta que aparte de la tarifa por referencia y el FBA, Amazon te cobra, si eres vendedor pro, te cobra 39 euros al mes por serlo. También te cobra por almacenamiento. Cuando tienes devoluciones, también te cobra por procesarlas. Si haces PPC, también te cobra. Entonces aquí siempre hay que poner algo, que es un poco margen de seguridad, le podríamos llamar. A mí me gusta poner un 10 o un 15. Si quieres ser más conservador, pon un 15. Por otro lado, están ahora los costes, ¿vale? El coste de producción unitario. Y pongo unitario, esto es importante porque igual tú sabes que has pagado 1.000 euros pues con el coste de fabricación más el envío más no sé qué, y esos 1.000 euros son por 100 unidades. Bueno, pues entonces el coste unitario serían 10 euros. Y si te lo sabes todo junto, simplemente lo divides, pues me ha costado todo 1.000 euros, con aduanas, con transporte, con todo. Y eran 100 productos. Bueno, pues ahí el coste ya lo tienes, es 10 euros. Lo puedes poner 10 euros directamente aquí. O si quieres, pues lo puedes dividir. Oye, pues mira, de coste de fabricación son 5, de aduanas son 2, y de esto son X. Vas jugando, ¿no? Aquí yo esto, pues bueno, me lo voy a inventar, voy a poner que es 2, esto me lo invento que es 1. No hace falta que rellenes todos, ¿vale? No es independiente, pero bueno, yo voy a decir que, por ejemplo, en transporte internacional, esto me refiero a que si tú haces una importación, pues por ejemplo, el transporte de China a España sería esto, o igual no lo sabes, tu transitario te lo ha metido todo junto en aduanas, pues pones aquí un 2 o lo que sea y ya está. O sea, al final, donde pongas los costes da lo mismo porque el sumatorio de todos estos va a dar esta cifra que es lo importante. Entonces, si tú pones aquí 4 y aquí 0, o si pones aquí 3 y aquí 1, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Entonces esto es un poquito, bueno, pues si lo quieres dividir. El transporte nacional sería, si tú, por ejemplo, haces importación por barco, te dejan la mercancía en puerto y de puerto lo tienes que llevar a tus oficinas, pues eso sería un transporte nacional. También transporte nacional se podría considerar, pues de tu oficina, mandarlo a Amazon, a los almacenes de Amazon. Entonces, pues bueno, eso lo vas metiendo aquí, los costes, y nuevamente he puesto otros, pues si quieres meter algún otro coste o lo que sea. De momento lo voy a dejar así. Ya ves que no pasa nada si dejo alguna casilla en blanco. Entonces lo voy a dejar así y nos sale 6 euros. Y entonces de 6 euros coge y se vuelve a meter aquí, ¿vale? Como esto está en blanco, pues es que no lo tienes que tocar porque realmente se escribe solo una vez que tú ya has escrito esto. Muchos de vosotros acabáis de empezar a vender en Amazon FBA o ya lo hacéis y queréis profundizar vuestros conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Por ello, vamos a hacer una clase gratuita todas las semanas en directo sobre Amazon FBA. Para enterarte del día y de la hora en la que los vamos a hacer, te animo a suscribirte a este canal y también a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord. Entonces, ahora sí que sí, vamos a lo interesante y venimos aquí,
que, como he comentado antes, tú de aquí no tienes que tocar nada, solo tienes que ver, tocar y escribir solo es aquí, ¿vale? Entonces, el precio de venta es 19,99 como habíamos puesto aquí. Beneficio estimado antes de impuestos. Estimado, pues bueno, porque es un estimado, puede haber otros tipos de costes y demás, pero sí que nos da una buena idea. Y es importante recalcar que esto es antes de impuestos, porque esto es el beneficio que tú tienes por esta venta, pero luego, claro, tú vas a tener que declarar ese beneficio a tu Hacienda y la Hacienda está para alimentarla. Entonces, Hacienda quiere su parte. Y claro, eso va a depende de dónde vivas, depende de si eres autónomo, depende de si eres sociedad, va a depender de muchas cosas. Entonces, eso luego tú tienes que saber realmente cuánto te va a costar a ti o cuánto vas a deber pagar a tu Hacienda. Por eso es importante que tengas en cuenta que esto es antes de impuestos y que por lo tanto lo real, lo que te vas a llevar a tu bolsillo va a ser menor después de que hayas pagado impuestos. Entonces, en este ejemplo, con estos datos que hemos puesto aquí, pues bueno, vendiéndolo a 20 euros y con un IVA de un 21% y todo esto que hemos puesto aquí, al final el beneficio unitario por cada venta antes de impuestos sería de 2,28. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que tendríamos un margen de un 11%, que es muy pequeño, esto sería muy precario. Hay que intentar tener un margen de al menos un 20%, ¿vale? Con un 20% digamos que tendrías un aprobado, pero un aprobado justo, con un 5. Lo ideal sería tener por lo menos un 25%, lo ideal, lo mejor sería más de un 30%. Entonces, como esto no llega ni al aprobado, no llega ni al 20%, que ya digo, el 20% seguiría siendo malo, por lo menos tendría que ser un 25%, pero el 20% por lo menos es un aprobado. Y esto no llega ni a eso, entonces por eso aquí automáticamente nos lo pone en rojo para que veamos que, ojo, que esto va un poco justo. Y el ROI, que esto es el retorno sobre la inversión, es decir, aquí la inversión nuestra realmente es esto, 6 euros. Sí que hay más gastos, pero son gastos que se generan después de haber generado la venta. Por lo tanto, no es un capital, no es un dinero que nosotros estemos anticipando. Estos 3,15 euros de tarifa de FBA, yo los pago, pero no los anticipas, porque los pagas una vez que has generado una venta, ¿vale? Entonces, realmente esto no es inversión, esto no es capital que debes de tener. El capital que debes de tener es realmente esto de aquí, que es el coste de producto y demás. Entonces, ¿cuál es nuestro retorno sobre la inversión? Es decir, teniendo en cuenta que hemos metido 6 euros, por cada 6 euros, ¿cuánto estamos generando? 2,28 en este caso, y eso que es un 38%, y eso también es malo. ¿Por qué? Porque debería ser al menos de un 100%, es decir, que metiendo 6 euros conseguimos aquí 6 euros, y entonces esto sería un 100%. ¿Y por qué nos interesa tener al menos un ROI de un 100%? Bueno, pues porque, ¿qué va a pasar aquí? Pues que si estamos metiendo 6 euros y conseguimos 2 euros, todavía tenemos beneficio, es decir, no estamos perdiendo dinero, pero en cuanto a flujo de caja vamos a tener un problema tremendo. Porque como Amazon encima nos paga 14 días después, tenemos que adelantar el dinero a los proveedores. Si empezamos a vender más, vamos a tener que pedir más unidades. Básicamente puede que, aunque tengamos beneficios, ¿vale? Porque aquí estamos teniendo beneficios, o sea, esto está en rojo, pero porque ya te digo que no es lo ideal, pero realmente aquí se está teniendo beneficios. Ya ves que se está ganando 2 euros con 28 por cada venta. Pero tendrías tremendos problemas para poder escalar el negocio y poder pedir más pedidos cada vez, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso, lo ideal es que esto como mínimo sea un 100%. Y este ejemplo es en el caso de ser un autónomo en régimen general, es decir, que haces declaraciones de IVA. Y autónomo me refiero, si es que en España lo llamamos autónomo, quizás en Latinoamérica se llame de otra manera, como empresario individual o así, o si eres una sociedad. De una manera u otra, es básicamente este ejemplo si haces declaraciones de IVA. Y por lo tanto, el IVA que aquí pongas, pues para ti no es ni un ingreso ni tampoco un gasto. Por lo tanto, realmente del 19,99 el IVA, esto tiene IVA incluido, y entonces le tengo que quitar un 21% que le voy a tener que devolver a la Hacienda. Y también de tus costes, pues los costes que tengas con IVA hay que quitarlo, ¿vale? Por ello, aquí, si tú estás en este apartado, es decir, en régimen general, autónomo en régimen general o eres una sociedad, pues yo de la venta, aquí, de la venta, si te fijas en lo que es la fórmula, ya te he quitado el IVA, ¿vale? Porque el IVA para ti no es un ingreso, lo recibes,
pero lo vas a tener que devolver. Entonces no hay que contarlo como un ingreso. Pero al mismo tiempo que no hay que contarlo como un ingreso, tampoco hay que contarlo como un gasto. Entonces, si tú aquí en coste de fabricación pues le metes 3 euros, en aduanas, imagínate que en aduanas has pagado 2 euros más IVA. Bueno, pues aquí no le tienes que meter el IVA, lo tendrías que meter sin IVA, porque si no ya lo estarías haciendo mal, ¿vale? Porque tú sí que tienes que entender que estás adelantando el IVA, pero que luego te lo van a devolver. Esto quizás te lo pueda explicar mejor tu contable, pero lo que tienes que entender es que si tú eres un autónomo en régimen general o una sociedad, el IVA para ti es un mero trámite que tú lo recibes de las ventas, ¿vale? Lo recaudas, pero luego lo vas a tener que devolver a Hacienda, y cuando tú compras, si es que esas compras tienen IVA, por ejemplo, si importas, pues en aduanas te van a meter el IVA y por lo tanto lo vas a tener que poner de antemano, lo vas a tener que anticipar, pero luego el día de mañana te lo devolverán o lo podrás compensar. Por eso, aquí, si alguno de tus costes está con IVA, le tienes que quitar el IVA. Es muy importante que para que esto salga bien, tú aquí lo que pongas, lo pongas sin IVA. Y aquí no te preocupes porque tú pon simplemente el precio de venta con IVA, que luego yo ya en la fórmula le he quitado el IVA, ¿vale? Entonces lo único que tienes que tener en cuenta es que aquí pongas el precio sin IVA. Pero además de esto, puede que, y esto ya solo es para España, puede que tú seas un autónomo en recargo de equivalencia. Entonces, los autónomos en recargo de equivalencia funcionan de una manera diferente, y es que básicamente el IVA para ellos no es un gasto. Bueno, el IVA para ellos sí que es un gasto. Por ejemplo, si aquí sí que lo tendrían que meter con IVA, ¿vale? Aquí si hacen una importación, por ejemplo, o una compra, esa compra va a tener IVA y también va a tener recargo de equivalencia, que es, bueno, un coste añadido. Entonces, ese IVA y ese recargo de equivalencia, aquí sí que lo tenéis que añadir, sí que lo tenéis que tener en cuenta y tiene que estar implementado y asumido en estos costes. Pero el beneficio de los autónomos en recargo de equivalencia es que el IVA de las ventas sí que se lo quedan, no lo tienen que devolver, ¿vale? Entonces sí que hay una diferencia entre ser autónomo en régimen general o sociedad, o un autónomo en recargo de equivalencia, ¿vale? Y aquí ya ves la diferencia pues con los mismos números, es decir, con la misma venta ya ves que pues casi se duplica, ¿vale? El beneficio teniendo en cuenta una modalidad u otra. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que si eres autónomo en recargo de equivalencia, que repito, esto solo pasa en España, y tienes intención de vender en el resto de Europa, no te va a merecer la pena. ¿Por qué no te va a merecer la pena? Porque el beneficio del autónomo en recargo de equivalencia es que el IVA de las ventas, del precio de venta, te lo quedas. Pero esto solo es en España, y de tal manera que si tú vendes en Europa, en el resto de los mercados, es decir, fuera de España, el IVA sí que lo vas a tener que devolver a las haciendas de ahí. Y sin embargo, encima sí que también va a ser un gasto para ti, porque estás autónomo en recargo de equivalencia. Entonces va a ser desastroso, ¿vale? Porque, como hemos comentado, un autónomo en recargo de equivalencia, por un lado, lo que tiene es de contrapartida es que el IVA sí que es un gasto, y además tiene que pagar una cosa que se llama recargo de equivalencia, que es un porcentaje, un 5,2, si no recuerdo mal. Pero lo bueno es que se queda el IVA de las ventas. Pero si vendes en el resto de Europa, vas a seguir teniendo el coste añadido de que el IVA es un gasto para ti, y también le vas a tener que sumar el recargo de equivalencia, pero además ya no tienes el beneficio de que el IVA te lo quedas de las ventas, sino que ahí sí que lo vas a tener que devolver a las haciendas correspondientes. Entonces va a ser desastroso. Por lo tanto, si tienes intención de vender en el resto de Europa, aparte de fuera de España, te anticipo que no te va a merecer la pena ser autónomo en recargo de equivalencia. Y por último, comentar que por norma general, ¿vale? Cuando tú estás mirando productos en Amazon, aquí es para sacar los números y demás, pero no puedes hacerlo eso con cada producto y de forma rápida, ¿vale? Esto es cuando ya estás analizando un producto en concreto, te has tomado tu tiempo en ese producto, entonces sí que vienes aquí e inviertes un poco más de tiempo en ver si es rentable o no. Pero rápidamente en Amazon, si tú estás haciendo una investigación rápido y demás, y cuando ves los costes, por ejemplo, con tu proveedor, en Alibaba o donde sea, si quieres tener una idea rápida de si podría merecer la pena o no, y de si debes de invertir más tiempo o no, es que el coste del producto, por ejemplo en este caso 6 euros, pues para merezca la pena que por lo menos
lo sigas investigando, es que el precio final de venta debería ser 3 o 4 veces el coste de producto. Es decir, que si esto nos está costando 6 euros, como mínimo, el precio de venta debería ser 18, pero mejor si es 4 veces, que entonces serían 24. Y eso es para tener una idea de si merece la pena o no. Ya digo, esto es una norma general, esto es para que tú rápidamente en tu cabeza puedas decir, ¿merece la pena que haga más investigación este producto? Sí o no. En este caso, si vemos que nos podría costar, estimamos rápidamente con los costes que nos da nuestro proveedor transitario y demás, que estaríamos alrededor de unos 6 euros, pues yo tendría que tener en mente que debería de poder venderlo entre 18 y 24 euros, ¿vale? Y si veo que la competencia tiene unos precios muchísimo más bajos, pues sé que no voy a poder competir seguramente y entonces directamente lo desestimo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si pongo 24 euros, entonces ya vemos que los márgenes se mejoran, aquí llega casi al aprobado y en el recargo de equivalencia y demás, pues está perfecto. Tienes que tener en cuenta también que si estás en recargo de equivalencia, pues puede ser que aquí los números veas, joder, me sale mucho mejor estar en recargo de equivalencia que ser, por ejemplo, autónomo en régimen general o ser una sociedad. Bueno, esto tiene trampa, tienes que tener en cuenta que tú aquí has puesto unos costes y que aquí los costes se muestran igual para los dos, o sea, se han hecho digamos que el cálculo se ha hecho igual para ambos, pero realmente si tú como autónomo o sociedad tu coste sería de 6 euros, si fueses autónomo en recargo de equivalencia seguramente no fuesen 6 euros, sino que fuesen 8 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que hemos dicho, tendrías que estar pagando el IVA de esa importación o de esa compra, lo vas a pagar y lo tienes que meter como gasto. Aquí sí que hay que meterlo como gasto porque no te lo va a devolver luego nadie y también además vas a tener que poner el 5,2% de recargo de equivalencia. Entonces aquí en otros o en coste de fabricación tu coste va a ser mayor que el de un autónomo normal. Entonces si un autónomo normal en régimen general o sociedad tiene un coste de 6 euros, seguramente tú tienes que tener en cuenta que tu coste igual va a ser de 8 euros. Entonces ten en cuenta eso, que tenerlo en cuenta, porque si no te va a parecer siempre que siempre es mejor autónomo en recargo de equivalencia y no es siempre así, ¿vale? Además de que lo que he comentado, de que al final si vas a querer vender en el resto de Europa, esto no te va a merecer la pena porque vas a tener que devolver el IVA y sin embargo encima el IVA de tus compras no te lo vas a poder deducir. Espero que te haya servido este vídeo y recuerda que es parte del curso gratuito de Amazon FBA que te dejo lista de reproducción aquí, el cual tiene más de 130 vídeos y 100 horas de contenido. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.